algunas ideas que conectan el derecho con la filosofía, y hablábamos de cosas pues muy antiguas, ¿verdad? Hablábamos justamente del del derecho en la época griega, hablábamos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Diógenes, ¿verdad? Y por cierto, estos personajes también hicieron, bueno, ya habíamos comentado que particularmente en la República de Platón encontramos una gran riqueza para el estudio del derecho, porque Platón habla tanto de derecho como también habla de política y liga este concepto de política, liga este concepto de derecho con la filosofía. Pero en Diógenes y en Aristóteles, pues podemos hablar también ahí de la ética, ¿no? Que es un tema también muy importante y que tiene que ver de manera importante con el derecho, porque cuando nosotros hablamos de sistemas de normas, en nuestra cotidianidad probablemente las más comunes, las más citadas, son aquellas que tienen que ver con lo que llamamos las normas jurídicas. Sin embargo, es importante mencionar que hay otro tipo de normas importantes, como pudiesen ser las normas morales que provienen de la tradición, de las costumbres de los pueblos, y finalmente también tenemos las normas éticas que tienen que ver con, desde luego, el pensamiento correcto y consistente que hacemos las personas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de derecho, vamos a tratar de ampliar un poco más el panorama de lo que se hace en el derecho. Así que bienvenido. Voy a permitirme apagar mi cámara un poquito para poder utilizar una presentación, para poder proyectar. Ahí va. Y bueno, le agradezco nada más si me confirma. Sí, ya se puede ver por allá. Sí, ya se puede ver. Perfecto, muy bien. Pues bueno, bienvenido, bienvenido. Un gusto que nos acompañe. Seguir hablando sobre derecho en esta introducción, en este primer seminario de la licenciatura en Derecho. Y nos corresponde hablar justamente de la introducción al derecho, de tratar de dar un panorama general a los estudios del derecho. Lo hemos comenzado en la sesión pasada desde una perspectiva un poco de corte histórica y filosófica, pero el día de hoy nos vamos a centrar en aspectos mucho más de corte conceptual, mucho más de corte conceptual, esperando justamente que pues lo que vemos acá puede ser siempre de su interés. Muy bien. Vamos entonces a comenzar nuestra presentación y tal vez tiene sentido presentar al derecho, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de este campo de conocimiento, pero probablemente no hemos sido precisos en decir qué es lo que podríamos llamar derecho, ¿sí? Y bueno, una primera idea, una idea intuitiva, si le queremos llamar así, sería ver justamente al derecho como ese conjunto de normas, como ese conjunto, ¿por qué no decirlo también, de reglas, eh, cuyo objetivo es poder regular
la convivencia social, ¿sí? Poder regular la convivencia social. Y vaya, esto es una tarea muy importante, porque pareciera ser que el ser humano necesita de tener reglas, necesitamos de normas para poder delimitar lo que es permitido, por ejemplo, y lo que es prohibido, lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer, que no se puede hacer, ¿sí? Y eso es muy importante, porque el ser humano va regulando su comportamiento de acuerdo a ese conjunto de normas y de reglas. ¿Cuál es el principal objetivo? Pues regular la convivencia social. En este sentido, entonces, el derecho se convierte en una herramienta sumamente importante para resolver ciertos tipos de problemas que podemos enfrentar los ciudadanos, ciertos tipos de conflictos que enfrentamos los ciudadanos, pero de una manera pacífica, ¿sí? Eso es lo que nos dan las reglas, esa es la contribución que tienen, que nos dan las normas a la convivencia social, que nos permiten establecer con soluciones de manera pacífica, ¿sí? Y esto lo podemos ver en muchísimos ámbitos, porque para diferentes tipos de fenómenos de estudio hay diferentes ramas del derecho, ¿sí? Por ejemplo, hay un derecho que atiende, un momento, por favor. Una disculpa. No te preocupes. Bien. Bueno, entonces, como comentábamos, justamente, de acuerdo al fenómeno de estudio o al tipo de problemáticas que analizamos en el derecho, hay distintas ramas del derecho, ¿sí? Por ejemplo, para hablar sobre los procesos administrativos, hay un derecho que se llama derecho administrativo. Para atender aspectos de corte civil que tienen que ver con aspectos de la ciudadanía, ¿sí? Hay un derecho civil. Para atender aquellos otros aspectos que tienen que ver con las dificultades derivadas de ciertos ejercicios de violencia, por ejemplo, hay un derecho penal, ¿sí? Y así podríamos hablar de un derecho familiar, de un derecho mercantil, derecho familiar, para poder analizar justamente los procesos que se siguen en las relaciones de la familia, el derecho mercantil, para hablar de esas relaciones que se dan entre los negocios, entre las normas mercantiles, ¿sí? El El derecho derecho, mercantil. sí, derecho mercantil. Ajá. El derecho notarial, ¿sí? Porque también los ciudadanos requerimos de registrar nuestras propiedades. También los ciudadanos requerimos de que haya una regulación sobre la propiedad, sobre la certificación de hechos, y ahí aparece el derecho notarial. Seguramente usted en su ciudad
Me decía que vive en la ciudad de Chalma, ¿es correcto? Sí, Y seguramente ha escuchado hablar que en Chalma, supongo, debe haber un notario público, creo que sí. ¿sí? Bueno, pues ese notario público es un licenciado en Derecho en primera instancia, ¿sí? Pero que ejerce un área de especialidad que es el derecho notarial. Ahí él da fe, tiene fe pública para registrar las propiedades, los documentos, ¿sí? De las personas ante determinados hechos, ¿sí? Entonces, hay un derecho notarial, hay un derecho mercantil, hay un derecho administrativo, hay un derecho penal, hay un derecho civil, hay, porque también los seres humanos al establecer una relación de trabajo, ¿sí? Existe un conjunto de normas y de reglas que regulan esa relación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo, también aparece el derecho. Y estas son, por cierto, áreas del derecho en las cuales las personas a lo largo de su vida se van especializando, ¿sí? Una persona podría dedicar toda su vida a, a a especializarse en uno de estos campos del derecho. Inclusive, podríamos hablar del derecho constitucional. Probablemente ha escuchado desde su educación básica que en nuestro país nos regimos por un documento principal que le llamamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces los abogados que se especializan en derecho constitucional son aquellos que analizan los cambios, las modificaciones, las consistencias y también las inconsistencias en las adecuaciones a este tipo de documentos. Entonces, como podemos ver, el campo del derecho es sumamente amplio, sumamente amplio, Y o sea ¿sí? que me puedo especializar solamente en una rama o puedo aprender de todas. Bueno, la licenciatura en Derecho, como un primer paso, es muy parecido a cuando nosotros conocemos la formación que tiene un médico, cirujano y partero. Un médico, cirujano y partero, que es el nombre formal, digamos, que tienen los licenciados en medicina, ¿sí? Eh, ellos estudian un poco de todo, ¿sí? Estudian un poco de todo, la licenciatura tiene un poco de todo y después hay una especialidad, bueno, hay muchas especialidades, hay quienes se especializan en ginecología, en cardiología, en neurología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, en el caso del derecho pasa exactamente lo mismo. La licenciatura en derecho nos da un panorama general y el nivel de especialidad lo adquirimos, digamos, que por dos formas. Una es por el hecho de que hagamos una maestría en un campo del derecho y ahí nos formemos muy especialmente. O la otra es por el hecho de que a lo largo de nuestra práctica nos basemos en atender ciertos asuntos de un determinado campo del conocimiento. Por ejemplo, probablemente la mayoría de los notarios públicos no son maestros en derecho notarial. Sin embargo, han ejercido el derecho notarial los últimos 20, 30 años y eso les da cierta experiencia en los asuntos que ahí tratan, ¿verdad? Entonces, puede formar esa experiencia a través de la práctica o bien puede a través de estudios de posgrados posteriores. Ahora, hay personas que también se especializan ahora, por ejemplo, en derecho internacional, que eso es muy interesante, ¿sí? ¿Y en qué ¿Cómo consiste el derecho? cómo se ajustan las relaciones entre los países? ¿Cómo se establece, por ejemplo, cuando un país está en guerra? Israel, ¿verdad? Ha estado en guerra
con Rusia. Gaza, ¿sí? Allá en Gaza, con Hamas, que gobierna Gaza, Ucrania con Rusia. Entonces, los países también, hay un sistema jurídico internacional que nos dicta normas y acuerdos, ¿sí? Entonces, quien estudia derecho internacional estudia este tipo de derechos. Claro que esto es aún más complejo, porque el derecho internacional significa, por ejemplo, si tienes un conflicto de México y Estados Unidos, que conoces las leyes mexicanas, que conoces las leyes estadounidenses y además conoces las leyes internacionales. Entonces, hay distintos niveles de especialidad los que se pueden alcanzar, ¿verdad? Muy interesante. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Sí, muy de acuerdo. Entonces, hay distintos campos de especialización en el derecho, ¿sí? Hay distintos campos. En nuestro país, muy probablemente, muchas personas se especializan principalmente en el campo de lo civil, donde atienden aspectos de los ciudadanos civiles y de lo penal, ¿sí? ¿Qué aspectos se atienden en lo civil? Las bodas, los divorcios, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con hechos y trámites para una casa, para la compra de un automóvil. Ese tipo de asuntos atiende una persona que trabaja en el campo del derecho civil. Alguien que trabaja en el campo de la penal atiende aspectos distintos, como por ejemplo cuando una persona va a prisión por algún tipo de delito, ¿sí? Como puede ser un homicidio, como puede ser violencia, algún tipo de violencia, ¿sí? Como puede ser alguna incautación de sustancias ilícitas. Bueno, ahí estamos hablando del campo de lo penal. Sí, ahí estamos hablando del campo de lo penal. Y claro, hay personas que llevan casos, muchos casos de este tipo, y pues van tomando una experiencia importante. ¿Sí? Entonces, lo más común es que con la propia práctica las personas van eligiendo el tipo de asuntos que llevan y a lo largo de los años van tomando experiencia en esos asuntos. ¿Sí? Entonces, el derecho, para retomar la definición, lo podemos definir justamente como un conjunto de normas jurídicas que emanan de diversas fuentes. ¿Sí? También así lo podemos definir. ¿Como qué fuentes? Como la Constitución, como las leyes, como la jurisprudencia, pero también como la costumbre, ¿sí? Que son aplicadas por las autoridades competentes. ¿Qué es lo que buscan estas leyes? Pues poder garantizar la justicia y poder garantizar también el orden social. Esto Las es una... costumbres igual entran en juego, entonces, todo, costumbres de algún pueblo, ¿eso cuenta? Sí, sí cuenta para elaborar las leyes. Sin embargo, aquí habrá que diferenciar, por ejemplo, en nuestro país hay una diferenciación importante entre lo que nosotros llamamos los pueblos originarios, que es el nombre que se le da a todas nuestras poblaciones, eh, nuestras primeras civilizaciones, ajá, que tienen un lenguaje propio, que tienen una manera propia de vivir y de ser, y que tienen particularmente un conjunto de leyes propias, ¿sí? Sin embargo, eh, todos los demás ciudadanos, todas las demás comunidades, municipios, entidades federativas que forman parte de la federación se rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inclusive, estos pueblos originarios también se rigen por esta Constitución. Es decir, la Constitución es la misma para todos. Sin embargo, al interior de las poblaciones se pueden llegar a acuerdos internos siempre y cuando no corrompan o no se contradigan con su constitución política, ¿sí? Esa es un poco la intención. Entonces, sí,
las costumbres han formado una parte importante para la construcción de estas leyes. Un momento, por favor, si es tan amable. Claro. Muy bien. Ahora, habría que decir que a pesar de que ese es el objetivo del derecho, ajá, ¿sí me escucha, Emiliano? Sí. Sí, aquí estoy. Habría que decir que a pesar de que este es el objetivo del derecho, finalmente se depende de que el Estado, y cuando me refiero al Estado me estoy refiriendo al gobierno, ¿sí? ¿Sí? Sí. Que el Estado haga plenamente cumplir la ley. Eso es sumamente importante. Que el Estado haga plenamente cumplir la ley. ¿Sí? A eso es a lo que a veces nosotros llamamos acá en México, cuando vemos las noticias, el Estado de Derecho. Es decir, que el gobierno o las autoridades gubernamentales garanticen el Estado de Derecho, significa que se garantiza que las leyes se cumplan. Y uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestro país, es justamente eso. Que vemos grandes problemas de injusticia, de desorden social, de violencia, porque el Estado no ha tenido la suficiente para cumplir la ley. Cosa que debería, porque esa es la obligación del Estado. Esa es la capacidad que el Estado tendría siempre que mostrar. Y bueno, si lo pensamos a una escala micro, estamos hablando de estar en el salón de clase, hay ciertas reglas, y entonces el maestro, conforme al reglamento de la escuela, tiene que hacer que esas reglas se cumplan. Eso es el Estado de Derecho. Respetando las obligaciones de los estudiantes, respetando los derechos de los estudiantes, respetando las obligaciones de los profesores, respetando los derechos de los profesores. Eso es el Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí. Muy bien. Entonces, el derecho es este conjunto de normas. Pero entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Es decir, ¿de dónde surgen estas normas, estas reglas? Pues en primera instancia, ya lo sabemos, de la Constitución, ¿sí? De la Constitución. ¿Sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente de 1917. Pero también de leyes y reglamentos. Cada entidad federativa, cada municipio tiene sus leyes y sus reglamentos. Ahora, el acta de nuestro país más importante es la Constitución. Todos los demás leyes y reglamentos tienen
a lo que la Constitución dice. ¿Sí? Tercero, la jurisprudencia. ¿Qué casos semejantes se han atendido y cómo se han resuelto? Eso es muy importante y eso es algo del conocimiento del abogado, porque en muchas ocasiones el ciudadano puede leer también sobre las leyes, pero lo que puede diferenciar de manera importante de ese ciudadano educado al abogado profesional es el conocimiento en jurisprudencia, es decir, en el conocimiento que tiene el abogado del conocimiento de muchos casos y distintas maneras de solución, de resolución. La jurisprudencia es entonces la comparación que has tenido a lo largo de tu vida en todos los casos que has llevado. Sí, pero no de los casos personales, sino que dentro de el registro del Poder Judicial se va guardando los casos distintos, amparados en qué ley, bajo qué fundamentos y qué resoluciones. Entonces, lo que hace el abogado es encontrar un caso semejante al que se atiende y esto le permite esperar una posible resolución. ¿Sí? Claro, estoy hablando de muchos documentos y documentos y documentos más de lectura. ¿Sí? Esto es algo que se adquiere con cierta experiencia, con el número de casos que la persona va atendiendo. ¿Sí? Generalmente un abogado que lleva muchos casos, por eso es que la mayoría de los abogados eligen un campo de conocimiento, porque empiezan a tomar, por ejemplo, casos, vamos a suponer que usted dice, yo, gran divorcio. Y entonces usted va conociendo las leyes, los reglamentos, los distintos tipos de divorcio que se han presentado y cómo se han resuelto. De tal manera que con 10, 15 años de experiencia se vuelven un cierto especialista en divorcios. ¿Sí? Sí. En eso consiste justamente. O tal vez, no en divorcios, pero diga, tal vez yo me encargo, me interesa el derecho notarial, este tema de las herencias, que es sumamente importante. Cómo llegar a acuerdos bajo la ley de diversos tipos de herencia. Ahora, el derecho notarial en eso se consiste, en todo lo que tiene que ver con las herencias. Puede ser derecho civil y derecho notarial, porque aquí hay dos figuras, ¿sí? El notario es la figura pública, es decir, el notario, no todos los abogados pueden ser notarios. El notario tiene una fe que le da el Estado para poder notificar y validar determinada documentación. Entre esas documentaciones, por ejemplo, escrituras públicas. Esa es la razón por la cual los notarios son quienes hacen las escrituras públicas. ¿Sí? Los notarios. Cuando hablas de fe, como tengo entendido, que es aparte de lo católico, todo lo que tiene que ver con la religión, que en el sentido de del derecho, ¿qué es la fe? Perdón, sí, gracias por hacerme esta pregunta, porque se podría haber confundido. En este caso, la fe pública no se refiere a algo religioso, Sí. sino al hecho de que decimos que tiene fe pública porque su firma y su sello le dan garantía. Por ejemplo, usted quiere hacer una escritura y usted va con un notario y quien firma y sella que usted es el propietario de tal terreno es el mismo notario. A eso le llamamos fe pública. ¿Sí? Es decir, que es una persona cuya firma y sello le da garantías al ciudadano. ¿Sí? Claro, eso es posible porque el Estado, porque es el Estado quien le da esa fe. Es decir, es el Estado quien lo nombra notario. ¿Sí? No todo abogado es notario. ¿Sí? Comprendo. No todo abogado es notario. En la mayoría de las entidades federativas, los notarios son designados por los gobernadores en turno.
¿sí? Y claro, es algo que puede durar toda la vida, ¿sí? Ahora, hablaba del abogado civilista o del licenciado en Derecho Civil, porque cuando se presenta una situación, él lleva casos también. Vamos a suponer el siguiente caso. Alguien compra un terreno, ¿sí? Esta persona adquiere un terreno y en la compra de ese terreno lleva a que se le haga una escritura. Sin embargo, cuando la escritura se va a hacer, aparece que el terreno está a nombre de otra persona. ¿Sí? Algo que sucede en muchas partes del país. Entonces, el notario es quien certifica. Él se da cuenta de este hecho, pero él no es el que va a resolver el caso. Porque se requiere, por ejemplo, tal vez de verificar si esa persona pues tiene que ceder los derechos a quien compró. O si tal vez el vendedor no es realmente el propietario y está haciendo un fraude contra la persona que compra. Entonces, se requiere del servicio del abogado de lo civil para llevar el caso de fraude, para llevar el caso justamente y dar seguimiento al proceso de trámite. Esta es la razón por la cual siempre los notarios públicos trabajan con algunos abogados civilistas. ¿Sí? Entonces, son campos del derecho, pero estos campos del derecho en muchas ocasiones pueden coincidir. Pueden coincidir. Porque a veces una situación que vive una persona puede verse desde distintos contextos. ¿Sí? Por ejemplo, a veces una persona es acusada no solamente de un delito, sino de varios delitos a la vez. Y entonces a veces requiere de un abogado civilista o de un abogado penalista. ¿Sí? Va a depender del hecho. Entonces, el derecho se basa en la Constitución, en las leyes y en los reglamentos, en la jurisprudencia, en la costumbre, pero también en algo que vamos a ver más adelante, que son los principios generales del derecho, que esto es sumamente importante, pero esto lo vamos a dejar para nuestra tercera sesión de clase. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia del derecho? ¿Sí? ¿Por qué es importante el derecho? Bueno, el derecho es importante porque el derecho nos permite garantizar la paz y el orden social. Esto es sumamente importante. Es decir, en lugar de discutir con las personas, en lugar de que haya violencia entre las personas, todas las personas, de acuerdo a sus acciones y a su papel y su situación, gozamos de derechos y de obligaciones. Entonces, el derecho nos permite garantizar la paz y el orden social, pero también nos permite proteger los derechos y las libertades de las personas. Esto es muy importante, porque si no hubiese abogados, el Estado, por ejemplo, podría aprovecharse de nosotros, u otras personas podrían aprovecharse de nosotros, pero no. El derecho nos permite conocer justamente cuáles son nuestras leyes fundamentales, nuestros derechos fundamentales que toda persona puede tener. Tercero, resolver conflictos de una manera pacífica, ¿sí? De una manera pacífica, resolver conflictos sin violencia. Y cuarto, promover la justicia y la equidad, ¿sí? Promover la justicia y la equidad. Hoy tenemos también otro elemento muy importante que nos habla del papel que juega el derecho.
Ahora, en nuestro país tenemos un sistema jurídico, un sistema judicial. Lo primero que habría que mencionar es que en nuestro sistema hay 3 poderes. ¿Recuerda usted cuáles son estos 3 poderes? El legislativo, el judicial y el electoral, creo. Nada más son 3. El electoral no es exactamente un poder, pero el electoral forma parte del judicial, ¿sí? Entonces tenemos el poder ejecutivo, ¿sí? Faltó. Que está representado por, en este caso, la presidenta de la República, en primera instancia. A nivel estatal, por los gobernadores y gobernadoras. Y a nivel municipal, por las presidentas municipales y los presidentes municipales. Ahí está la representación del poder ejecutivo, ¿sí? Y claro, de cada uno de ellos dependen secretarios, secretarias, subsecretarios, directores, etc. El poder legislativo, que está representado en esta imagen, está compuesto de 2 cámaras a nivel federal. La Cámara de Diputados, ¿sí? Y la Cámara de Senadores, ¿sí? Que tiene una representatividad en todo el país. ¿Sí? Sí. Y después tenemos a nivel estatal, nuevamente hay una representatividad de diputados estatales. ¿Por qué diputados estatales y diputados federales? ¿Sí? Hay una representatividad de diputados cuya principal función es representar los intereses de los ciudadanos de su región. El municipio de Chalma seguro está representado por una diputada, por un diputado, y nosotros como ciudadanos tendríamos que saber cuál es su nombre, tendríamos que exigirle resultados, tendríamos que gestionar que ese diputado, que esa diputada hiciera su labor en los municipios que representa. Pero la realidad de nuestro país no es así. La realidad de nuestro país es que muchos no conocemos quién es nuestro diputado y muchos nunca le exigimos resultados. Bueno, ahí está el poder legislativo, que por cierto, también es representado a nivel municipal por los regidores. ¿Sí? Es como sería el más importante de todos, que la cabeza, ¿no? Bueno, todos tienen el mismo nivel de importancia, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No hay uno que deba ser más importante, solamente que este representa a los ciudadanos. ¿Sí? Y después tenemos el judicial. Por cierto, ahí en el judicial es donde la licenciatura en Derecho particularmente ocupa un papel muy importante. Porque a través del Poder Judicial, ¿sí? A través del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece la revisión de leyes. El Estado produce a través del Congreso de la Unión gran parte de la labor de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, es la construcción y propuestas de ley. Pero es el Poder Judicial el responsable de evaluar si esas propuestas de ley son adecuadas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nuevamente aquí va una crítica. Porque muchos de nuestros diputados, de nuestras diputadas, de nuestros senadores, de nuestras senadoras hacen leyes equivocadas, hacen leyes inconsistentes. ¿Y qué decir de aquellos que votan por leyes que no conocen, por leyes que no han leído, que existen en nuestro país, muchos de estos funcionarios públicos? Entonces, el Poder Judicial se encarga de revisar estas leyes.
¿Y por qué es importante revisar las leyes? Porque, por ejemplo, hay derechos humanos, hay derechos fundamentales. ¿Cómo verificar que una ley no rebase un derecho fundamental de un ciudadano? Es sumamente importante su revisión. Y ahora la pregunta es, ¿y los abogados y los licenciados en derechos, en dónde pueden participar? Pues pueden participar en los 3 sistemas. Muchos diputados, senadores son abogados, naturalmente jueces, magistrados, actuarios son abogados, desde luego. Inclusive el Poder Judicial ha gozado de contar con profesionales del derecho con la máxima formación, pero también en el Poder Ejecutivo podemos encontrar licenciados en Derecho. Entonces, como podemos observar, la licenciatura en Derecho posee una gran versatilidad, ¿verdad? Podemos participar en el Poder Ejecutivo, podemos participar en el Poder Legislativo, podemos participar en el Poder Judicial. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en nuestro país se encuentra en un proceso de cambio, ¿sí? Nuestro país se encuentra en un proceso de cambio. Nuestro país se encuentra en un proceso en el que el gobierno actual, por propuesta del Poder Ejecutivo, finalmente votada y aceptada y autorizada por el Poder Legislativo, primero por la Cámara de Diputados, después por el Senado de la República, ellos han hecho un cambio al Poder Judicial. ¿Sí? Lo han transformado. ¿Sí? Y vamos a ver esta reforma judicial que está presente para que usted la vaya conociendo. Desde luego, conforme vaya avanzando la licenciatura va a ir viendo cada vez más detalles, pero vamos a aprovechar una nota periodística para que usted pueda ir indagando. Muy bien. Entonces, a compartir pantalla. Vamos a ver este reportaje sobre la reforma judicial. Pues le agradezco mucho si me confirman si ya se puede ver allá. Sí, ya se puede ver. Hablar sobre los cambios, sobre las controversias. ¿Ok? Ahí va. Intenso y polarizado a lo largo del país, la reforma judicial. El sistema judicial de México ha generado un debate intenso y polarizado a lo largo del país. La reforma judicial, aprobada en la madrugada del 11 de septiembre en el Senado, introduce modificaciones exhaustivas que buscan redefinir la forma en que se administra la justicia en México. Esta reforma, a decir de sus impulsores, pretende democratizar la selección de jueces y magistrados, así como transformar las estructuras administrativas y de supervisión del Poder Judicial. No obstante, a medida que la reforma avanza, ha generado voces a favor y en contra, reflejando una diversidad de opiniones sobre sus implicaciones, desde la promesa de una justicia más accesible y transparente, hasta las preocupaciones sobre la posible politización del sistema judicial, convirtiendo el tema en uno de los más debatidos en la agenda política nacional. Por ello, te contamos los puntos clave de esta propuesta y exploramos por qué ha generado tanto revuelo. Reforma al Poder Judicial. ¿Cómo transformará la justicia en México? La reciente Los adultos mayores de 65 años sí pueden modificación al sistema judicial en nuestro país representa una renovación en la administración de justicia y en la estructura del Poder Judicial. Esta reforma introduce cambios que buscan redefinir estos ámbitos. ¿Pero qué implican realmente estas modificaciones? Elección popular de jueces y magistrados. Uno de los cambios más radicales que propone la reforma es la elección de jueces y magistrados a través del voto popular. Estos cargos son designados por el presidente de la República y el Senado, pero la reforma promete democratizar el proceso al permitir que los ciudadanos elijan a sus jueces y magistrados en elecciones organizadas por el INE. Esta medida pretende incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, aunque por otro lado ha levantado preocupaciones sobre la politización del sistema judicial y la influencia de intereses externos en el proceso electoral.
Reducción del número de ministros y duración del cargo. La reforma también propone una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando de 11 a 9. Además, se acortará el periodo de duración de su mandato de 15 a 12 años. Esta modificación tiene como objetivo agilizar la renovación de los integrantes del máximo tribunal, permitiendo una mayor frescura en la toma de decisiones y evitando la concentración prolongada de poder. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también será renovada cada 2 años de manera alternada, en función de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones, en lugar de ser elegida internamente por los ministros, como es el caso actualmente. Eliminación de pensiones vitalicias. Otro cambio importante es la eliminación de las pensiones vitalicias que incluyen aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su lugar, se establecerá un tope salarial para los jueces y magistrados, alineado con el máximo establecido para el presidente de México. Esta medida busca reducir los costos asociados con el Poder Judicial y evitar que los altos funcionarios disfruten de beneficios desproporcionados. Creación de nuevos órganos administrativos. La reforma plantea la creación de 2 nuevos órganos para administrar y supervisar el Poder Judicial. El órgano de administración judicial será responsable de la gestión del presupuesto del Poder Judicial y de supervisar la carrera judicial. El Tribunal de la Disciplina Judicial, por su parte, se encargará de la vigilancia interna y de investigar posibles irregularidades en actos contrarios a la ley por parte de los jueces y magistrados. Estos órganos estarán diseñados para operar de manera independiente de la Suprema Corte, con el objetivo de aumentar la transparencia y la eficiencia en la administración judicial. Nuevas reglas procesales. La reforma judicial trae varias novedades que cambiarán el panorama legal en México. Por ejemplo, en cuanto a la justicia expedita, ahora hay plazos más procesos no se alarguen indefinidamente. En cuanto a las suspensiones, se prohíbe su uso contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El objetivo, evitar que se frene la implementación de nuevas leyes por este tipo de recursos legales. Por otro lado, la justicia local también se transforma. Los poderes judiciales de cada estado deberán establecer reglas para elegir directamente a sus magistrados y jueces, con órganos de administración y disciplina que funcionen de manera independiente. Finalmente, los fideicomisos del Poder Judicial no desaparecerán del todo. Una vez concluidos los juicios en trámite, estos fondos volverán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, asegurando los derechos y prestaciones de los trabajadores. Así que aunque hay muchos cambios en puerta, la reforma también busca proteger ciertos aspectos esenciales del sistema actual. Por ende, todo indica que estos cambios buscan modernizar el sistema judicial, haciéndolo más accesible y eficiente, pero también ha sido objeto de intensas críticas que cuestionan su impacto en la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. AMLO, el motor detrás de la reforma. La reforma judicial ha sido una de las apuestas más ambiciosas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su administración. Ha subrayado con firmeza la urgencia de una reforma profunda en el sistema judicial de México. A decir de él, la corrupción y la falta de transparencia ha marcado al sistema actual, deteriorando la confianza pública en las instituciones. AMLO cree que una transformación radical es esencial para combatir estos problemas y fortalecer el Estado de Derecho en el país. Por lo tanto, ha defendido la reforma como una medida necesaria para garantizar una justicia más accesible y menos influenciada por intereses políticos y económicos. Según el presidente, el nuevo sistema permitirá una mayor participación ciudadana en la selección de jueces y magistrados, lo que contribuirá a una mayor legitimidad y autonomía del Poder Judicial. La iniciativa de reforma ha contado con el respaldo crucial de los partidos que conforman la coalición oficialista. Morena, el partido de López Obrador, ha sido el principal promotor de la reforma en el Congreso. Además de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México han apoyado la reforma, consolidando una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que ha sido clave para su avance legislativo.
Por su parte, Miguel Ángel Yunes, a pesar de ser del Partido Acción Nacional, jugó un papel importante en la aprobación de la reforma. Su apoyo fue crucial para asegurar los votos necesarios en el Senado, demostrando que la reforma logró atraer el respaldo de figuras políticas de diferentes espectros ideológicos. Yunes ha argumentado que la reforma es un paso necesario para mejorar el sistema judicial y hacer frente a los problemas endémicos que enfrenta el país. La controversia de la legalidad en las votaciones. Como se comentó anteriormente, la reforma ha desatado una serie de controversias y disputas legales que han puesto en el centro del debate la cuestión de la legalidad del proceso legislativo y sus implicaciones para la justicia en el país. Pero ¿cuáles son las disputas que rodearon a la aprobación de la reforma? El proceso legislativo de la reforma comenzó en febrero con la presentación de la propuesta por parte del Ejecutivo. Esta fue discutida y aprobada en la madrugada del 11 de septiembre de 2024 por el Senado, tras un maratón legislativo que incluyó intensas discusiones y una serie de enfrentamientos. La votación final reflejó la polarización del tema, con 86 votos a favor y 41 en contra, en medio de un clima de protestas y paros de trabajadores del Poder Judicial, que expresaron su rechazo a los cambios. Estos grupos sostienen que el proceso legislativo ha sido apresurado y carece de la transparencia y el consenso necesario para implementar cambios tan relevantes en el sistema judicial. Las manifestaciones y paros laborales reflejan resistencia considerable por parte de los actores del sistema judicial, quienes argumentan que la reforma podría poner en riesgo la imparcialidad y la estabilidad del Poder Judicial. Las protestas incluyeron bloqueos y la interrupción de sus sesiones legislativas, lo que subrayó la tensión entre los gobiernos y las instituciones judiciales. Críticas a la politización del proceso. Una preocupación central de los críticos es que la reforma judicial podría politizar aún más el proceso de selección de jueces y magistrados. La propuesta de elegir a los jueces por voto popular ha sido vista por algunos como una medida que podría abrir las puertas de la influencia de intereses políticos y económicos en la justicia. La posibilidad de que candidatos con mayores redes de contacto o mayores recursos financieros tengan una ventaja en las elecciones genera inquietudes sobre la imparcialidad del sistema judicial. Los opositores sostienen que la elección popular podría comprometer la independencia de los jueces, ya que podrían verse sometidos a presiones y favoritismos en lugar de basar sus decisiones en la ley y en la justicia. Esta crítica se basa en la experiencia internacional, donde en algunos países la elección popular de jueces ha llevado a la erosión de imparcialidad judicial. Debate sobre la efectividad de las nuevas reglas. Otro punto de controversia es la efectividad y la implementación de las nuevas reglas propuestas por la reforma. Los críticos cuestionan si las nuevas normativas, como los plazos máximos para la resolución de asuntos y la prohibición de suspensiones contra leyes con efectos generales, realmente abordarán los problemas del sistema judicial o simplemente trasladarán las dificultades existentes a otros ámbitos. Además, la creación de nuevos organismos como el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina han sido objeto de debate. Algunos analistas temen que estos cambios podrían introducir nuevas complejidades y no garantizar una mejora real en administración de justicia. En cambio, podrían resultar en una mayor burocracia y en una dispersión de responsabilidades que compliquen aún más la resolución de los problemas judiciales. Reacciones internacionales y preocupación sobre las normas internacionales. A nivel internacional, la reforma ha suscitado preocupaciones entre expertos y organizaciones que defienden los estándares internacionales de justicia. El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados ha señalado que la reforma podría violar estándares internacionales y afectar la independencia judicial. La preocupación es que al politizar el proceso de selección de jueces, México podría estar desviándose de los principios que aseguran una justicia imparcial y equitativa. En resumen, la controversia en torno a la legalidad de las votaciones y el proceso de aprobación de la reforma judicial refleja una profunda división y debate sobre el futuro del sistema judicial en México. La incertidumbre y las objeciones legales destacan las tensiones entre la necesidad de reforma y la preservación de la independencia judicial, así como la integridad del proceso legislativo. Now I see why this mini Wi-Fi camera's been trending online. This thing is awesome. This new subscription-free mini Wi-Fi camera delivers more advanced security.
¿Pero qué viene ahora? ¿Puede revocarse esta reforma? La reciente aprobación de la reforma judicial marca el comienzo de un proceso que podría tener implicaciones para el sistema judicial en México. Dicha reforma empezará a ser efectiva después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, siempre que sea rectificada por los congresos estatales. Sin embargo, su implementación enfrenta varios pasos cruciales y posibles dificultades que podrían influir en su ejecución y en su futura estabilidad, como lo son procesos de ratificación estatal. Una vez aprobada por el Senado, la reforma debe pasar por un proceso de ratificación en las legislaturas estatales, ya que requiere la aprobación de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para ser ratificada. Este proceso es crucial, ya que representa una etapa en la que la reforma puede enfrentar resistencia a nivel local. Aunque el partido Morena y sus aliados cuentan con una mayoría significativa en muchos congresos estatales, la ratificación no está garantizada. Las legislaturas estatales tendrán la oportunidad de debatir y votar sobre la reforma, lo que podría dar lugar a modificaciones adicionales o incluso a la oposición total en algunos estados. La aprobación en esta etapa no solo depende del respaldo político, sino también de la percepción pública y de la presión que ejercen los actores del sistema judicial y la ciudadanía en general. Implicaciones de la implementación. Si la reforma es ratificada por las legislaturas estatales, su implementación será el siguiente desafío. La reforma propone cambios en la estructura y funcionamiento del sistema judicial, incluyendo la creación de nuevos organismos y la modificación de procesos de selección de jueces. La implementación efectiva dependerá de la capacidad del nuevo órgano de administración judicial y del Tribunal de Disciplina para gestionar sus responsabilidades. Además, la transición a un sistema de elección popular de jueces deberá ser gestionada cuidadosamente para evitar problemas logísticos y para asegurar que los procesos electorales sean transparentes y justos. Posibilidad de revocación o modificación. A pesar de la aprobación y la ratificación, la reforma podría enfrentar obstáculos legales adicionales que podrían llevar a su revisión o anulación por parte de tribunales superiores o de nuevas administraciones gubernamentales, si consideran que sus efectos han sido negativos o no han cumplido con los objetivos previstos. La historia reciente en México muestra que las reformas constitucionales a menudo enfrentan ajustes y revisiones a medida que el contexto político y social evoluciona, por lo cual será crucial realizar un seguimiento continuo para evaluar su impacto en el sistema judicial. Ante esto, los expertos, analistas y organizaciones de sociedad civil deberán estar atentos a cómo se desarrollan los nuevos mecanismos y cómo afectan la justicia del país. Opinión pública y presión social. La opinión pública también jugará un papel importante en el futuro de la reforma. La percepción de la ciudadanía sobre sus efectos y su impacto en la justicia podrían influir en las decisiones políticas y en la presión para realizar cambios adicionales. Las encuestas de opinión, las manifestaciones y el debate público seguirán siendo factores relevantes en el seguimiento y en la posible modificación de la reforma. En conclusión, la reforma judicial de México está en una fase crítica de su implementación y evaluación. Su futuro dependerá de la ratificación estatal, la efectividad de la implementación y la capacidad de adaptarse a las críticas y desafíos que puedan surgir. En suma, la reforma judicial de AMLO es, según especialistas, una de las apuestas más audaces de su administración y su impacto en la justicia mexicana será objeto de análisis durante los próximos años. Además, con la próxima asunción de Claudia Sheinbaum al cargo, ella tendrá la tarea crucial de gestionar y dar seguimiento a esta reforma, lo que añade otra capa de complejidad a la evolución del sistema judicial en México. Por lo que muchos se preguntan, ¿cómo afectará realmente a la independencia del Poder Judicial? ¿Será esta reforma una solución a los problemas endémicos del sistema o abrirá la puerta a nuevas formas de influencia política? La historia decidirá si este cambio se recuerda como un avance crucial o como una maniobra estratégica de poder. Pero tú, ¿qué piensas sobre estos cambios? ¿Crees que la reforma mejorará la justicia en México? Y suscribirte a nuestro canal para Muy bien, pues bueno, ahí tenemos un video más completo sobre esta reforma que se está viviendo
en nuestro país y que pues es controversial, como siempre, con respecto a la mirada de unos y de otros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a llevarnos algunas tareas, para poder trabajar. Creo que ya la sesión pasada no tuvimos tarea. No, no Ahora hubo. vamos a asomar un poquito de tarea y vamos a investigar. Podemos utilizar algún libro de derecho que tengamos a la mano en la biblioteca municipal de nuestra ciudad. Podemos utilizar también inteligencia artificial, es válido. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho? Esa es Esa la, va a ser esa es la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales del derecho? principios fundamentales del derecho. Entonces vamos a escribir a mano la información que encontremos y la podemos el próximo martes. Nos platica de manera son estos principios y sobre eso vamos a tratar un poco en la clase. ¿Ok? Exactamente. ¿Cuáles son los principios fundamentales del derecho? Esa es justamente la tarea. Pues bueno, yo agradezco mucho su atención. Espero que haya podido disfrutar de esta sesión de clase y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el próximo martes en punto a las 6 de la tarde. Sí, está bien. Bueno, Hasta luego. Emilio, que lo pases muy bien. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buena tarde, bye bye. Gracias, igualmente.